Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. Debemos dar gracias a Dios que Dios nos ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu Santo, la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dice que debemos dar gracias a Dios porque somos privilegiados de que Dios nos haya escogido desde un principio, pero dice mediante la santificación. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor, y sin santidad nadie me verá, dice el Señor. Y en esto debemos hacer hincapié. La iglesia ha perdido la santidad. La iglesia ha perdido la comunión con el Espíritu Santo, porque ¿de dónde viene la santidad? ¿De dónde procede la santidad? Por medio del Espíritu Santo, el cual nos santifica. Por eso el Espíritu Santo nos bautizó con el fuego de su poder para dar testimonio a la verdad y por la verdad. Y por eso debemos no descuidar la comunión con el Espíritu Santo, el cual nos abastece de ese fuego y de ese poder para seguir testificando y declarando la verdad. Porque sin el Espíritu Santo nos vamos a extraviar. Si no permanecemos con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo y por el Espíritu Santo, nos vamos a extraviar. Porque es necesario recibir el Espíritu Santo, el fuego de su poder y de su amor. Es necesario hablar nuevas lenguas como el Espíritu Santo nos enseñó y nos dirigió durante toda la etapa de toda la iglesia, en todos los tiempos, aleluya. Daba testimonio el Espíritu Santo en el siglo pasado y en el anterior siglo, y así en todos los siglos dio testimonio el Espíritu Santo en medio de su iglesia, declarando la palabra, profetizando y anunciando las cosas que iban a acontecer, y dando testimonio y repartiendo dones y ministerios. Este es el Espíritu Santo, dueño y señor de toda la obra, porque el Espíritu Santo lo envió Jesucristo, y por medio del Espíritu Santo nosotros podemos conocer la verdad. Si nos desvinculamos del Espíritu Santo, si no oímos su voz, como hoy la mayor parte de la iglesia ya no quiere oír la voz del Espíritu Santo, porque entró en un plano de total y absoluta apostasía, como ya lo venía anunciando y advirtiendo la palabra de Dios. Y luego vendrá el anticristo para someter a todos los que no oyeron la voz del Espíritu Santo y los engañará. Así lo dice el Señor. Así que, hermanos, el versículo 15, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por carta o por palabra o por carta nuestra. Retengamos la doctrina, la correcta, la verdadera, la honesta, la que viene del Señor. Primera de Juan 2:24. Lo que habéis oído desde el principio, otra vez, que hemos sido escogidos desde un principio, decía el apóstol Pablo, y acá ahora lo dice el apóstol Juan. Lo que habéis oído desde el principio, porque desde el principio fuimos escogidos por Dios. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Permanezca en vosotros, que es lo que hemos oído desde el principio, la sana doctrina, la verdad de la palabra de Dios, oyendo y prestando atención y obedeciendo al Espíritu Santo. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Lo que nosotros debemos hacer es permanecer en la sana, auténtica, verdadera doctrina de la palabra de Dios, escritural bíblica y del Espíritu Santo. Basta de ideologías y de doctrinas profanas que no tienen nada que ver con la verdad. Apocalipsis 3:11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué es lo que tienes? La doctrina verdadera. Retén la doctrina, retén la palabra auténtica, la palabra no adulterada, no transgiversada, no manipulada por el hombre, no la psicología barata, la psicología de hombres que cambiaron la palabra de Dios por la psicología de los hombres. Retén lo que tienes. ¿Qué es
lo que Dios nos dice que debemos retener. Vamos al versículo anterior, el 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, la palabra verdadera, auténtica, la palabra escritural bíblica, la palabra no adulterada, la palabra pura. Dice, desead como niños la leche espiritual no adulterada, la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios no adulterada, la palabra de Dios en su estado puro, esa es la que debemos desear. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, la palabra verdadera, la palabra de Dios, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Tenemos que guardar la palabra de Dios, la auténtica, genuina y verdadera. Segunda de Pedro, capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Hubo tiempo pasado, como habrá entre vosotros falsos maestros. Hoy, la actualidad. Porque Pablo estaba hablando hace 2000 años atrás y dijo, en la antigüedad hubieron falsos profetas, pero en los postreros días, en los últimos tiempos de los cuales estamos viviendo hoy, vendrán falsos profetas, falsos maestros, que introducirán, escuchen, la doctrina era la correcta, la verdadera, hace 40 años atrás era la auténtica, ahora ya no es la misma. Dice que introducirán. La doctrina estaba establecida, la base estaba establecida, todos se basaban en la palabra escritural bíblica y todos permanecían en santidad y reverencia a la palabra de Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo, oyendo la voz de Dios. Pero ya hace los últimos 40 años se desvinculó la iglesia de la verdad y entró en el plano de la apostasía. Introducirán encubiertamente herejías destructoras en el último tiempo de la cual vivimos hoy, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Qué es lo que está aconteciendo? Por no oír al Espíritu Santo, por no permanecer y retener la doctrina verdadera, dice la palabra de Dios que llegarán los líderes de la iglesia a negar a Jesús. Escuchen lo que el Espíritu Santo está hablando y la revelación que está trayendo el Señor, por cuanto no quieren oír al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue enviado por Jesús para hablarnos la verdad y hacernos recordar las palabras que Dios, por medio de Jesús, nos enseñó. El Espíritu Santo es la verdad y nos guía a toda verdad. Y fue enviado por el mismo Jesús, de parte del Padre, aleluya, del Todopoderoso. Dice, negarán al Señor. ¿Por qué van a llegar a negar al Señor los líderes de las iglesias actuales? Porque entraron en la herejía, entraron en la apostasía, porque no quieren escuchar al Espíritu Santo. Y cuando esto acontezca, desde los púlpitos de los altares de las iglesias, comiencen a negar que Jesús los rescató. Ellos solamente van a hablar del Padre, del Dios Todopoderoso, del Dios único. Hay un solo Dios, y por medio de ese Dios nosotros vamos a conducirnos. Y no van a hablar más de Jesús. Van a ser como los judíos ortodoxos, que hablan de Dios, pero se desvincularon de Jesús. Y Jesús dijo, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Por más que hablen del Padre, por más que hablen del Todopoderoso, por más que hablen del Dios eterno, aleluya, si niegan a Cristo, si niegan al Hijo de Dios, si niegan al Mesías, si niegan a Jesucristo, si niegan a Yeshua, el Mesías, Jesús de Nazaret, no tendrán al Padre, lo van a negar. Los líderes de la iglesia van a empezar a hablar solamente del Padre, porque el Padre y al Hijo lo van a dejar de lado y no van hablar del Hijo, no van a hablar de Jesús, van a negar a Jesús como autor de la salvación y Señor. Esto es lo que viene sobre la iglesia en los últimos días, y así lo está escrito. Y dice que cuando esto acontezca, primeramente porque negaron al Espíritu Santo y no le oyeron, también negarán luego, por no oír al Espíritu Santo, negarán a Jesús. Y cuando esto acontezca, dice, esta es la señal. Negarán al Señor que los rescató, y esta es la señal, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Dice, la señal es esta: cuando nieguen a Jesús, hoy niegan al Espíritu Santo, niegan su palabra, niegan su voz, niegan a los profetas enviados de Dios. Cuando llegue la culminación de los días, de los tiempos, fin de la gracia, dice, negarán a Jesús. Y vendrá sobre ellos, los que niegan a Jesús, destrucción repentina. ¿Qué va a pasar? Cuando
la palabra de Dios sea quitada del medio por medio del anticristo que va a censurar la Biblia, por cuanto la iglesia censuró al Espíritu Santo, el anticristo censurará la palabra de Dios, porque tiene todo derecho legal. El anticristo tiene todo derecho legal hoy a censurar la Biblia, porque la iglesia de Jesucristo negó y censuró al Espíritu Santo. Entonces, la iglesia de Jesucristo, muchos líderes, no todos, pero la mayoría, van a negar a Jesús. Y cuando nieguen a Jesús, entonces vendrá sobre ellos la destrucción total. Entonces es ahí cuando se manifestará el anticristo. Escuchen lo que el Espíritu Santo está hablando y la revelación que está trayendo. ¿Cuándo se va a manifestar el anticristo? Cuando el anticristo quite y retire la Biblia. Cuando los líderes de la iglesia digan que Jesús ya no es más el Señor. Lo van a negar a Jesús. Los mismos dirigentes, pastores, líderes de la iglesia, evangelistas, diáconos de la iglesia, líderes de la alabanza, van a negar a Jesús. Entonces el anticristo tendrá todo acceso legal a introducir, aleluya, su gobierno, y se manifestará el anticristo y gobernará, aleluya, sobre todas las naciones, porque la iglesia de Jesucristo bajó la guardia, porque no permaneció en la luz, porque no permaneció en la verdad, y el anticristo negará la auténtica palabra de Dios y se introducirá en el mundo. Por cuanto los líderes de la iglesia hayan negado a Jesús. Aquí lo dice el Señor, lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Versículo 2. Será la consecuencia de haber negado al autor de la vida, a Jesús. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, dice. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ellos introducirán herejías destructoras, por lo cual vendrá la destrucción sobre ellos mismos, porque negarán a Jesús. Hoy está el plano absoluto y total de la apostasía sobre toda la tierra, sobre todas las iglesias, y llegará el tiempo, por cuanto no oyeron la voz de Dios, que negarán al mismo Jesús. Acuérdese de esta palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, lo dice la revelación bíblica, lo dice la palabra escritural bíblica, la inspiración del Espíritu Santo que habló el apóstol Pedro hace prácticamente casi 2000 años atrás. Jesús mismo está declarando, la palabra de Dios lo está advirtiendo. Y Jesús llegó a decir, esto harán porque no conocen al Padre ni tampoco me conocen a mí. Desconocerán quién es Jesús, no van a conocer quién es Jesús. Por tanto, como no conocen a Jesús, lo negarán. ¿Y por qué no conocen a Jesús? Porque no quieren oír al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos guía al conocimiento de Jesús, el que nos da la salvación por medio de la fe en Cristo cuando nosotros le oímos la palabra de Dios. Jesús es el autor de la salvación. Jesús fue el que dio su vida en la cruz del Calvario. Jesús fue el que vino para salvarnos, porque nosotros éramos pecadores y Él vino a salvarnos. Y si nosotros desmerecemos el don del Espíritu Santo, entonces también vamos a terminar negando al autor de la salvación, porque el Espíritu Santo nos lleva al autor de la salvación. Y el mismo Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no le enviare a mí, si el Espíritu Santo no le enviare a mí. El Padre está en los cielos, pero el Padre envió al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, y el Espíritu Santo es el que trae al conocimiento a nuestro corazón de quién es Jesús, y el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado nuestro corazón, y el Espíritu Santo, una vez que nosotros abrazamos la fe verdadera, es aquel que regenera el alma pecadora, y el Espíritu Santo es el que nos conduce al verdadero Dios por medio de Jesucristo. Si no le creemos al Espíritu Santo, terminaremos negando a Cristo. Así lo dice el Señor, y esta será la señal para los últimos días. Cuando los líderes de la iglesia comiencen a negar a Jesús, prepárense en los que verdaderamente viven en la santidad, porque es ahí cuando se manifestará el anticristo. Esta es la revelación del Espíritu Santo. Buscad